Disculpa, pero también nos ayuda mucho lo que hace Carla Rubilar, digamos, llamando a los venezolanos ese día a votar y a organizarse, digamos. Yo creo que ese tipo de cosas tampoco son buenas. ¿Pero por qué son no? señales, son señales, digamos, de que, es decir, cualquiera puede entrar a Chile, digamos, y hacer lo que estime. Tú mismo lo has manifestado. Lo que pasa es que hay una gran diferencia el que entra ilegal y el que entra regular. Sí, pero la forma y manera de hacer las cosas yo creo que hay que tener mucho cuidado. Porque lo que hace, digamos, en Puente Alto una cantidad enorme, digamos, y los tenemos, digamos, de gente inmigrante que está en los campamentos, está en las tomas. Ahí viven. La toma más grande de Chile está en Puente Alto, que se llama Millantú. Pero Carla Rubilar ha defendido a los migrantes irregulares. Entonces, ¿qué pasa? Eso yo no lo he escuchado. Sí, pues, pero si lo hizo, digamos, aquí en Santiago, en Providencia. Hay que tener cuidado. Defender la democracia es que la democracia es distinto. Defender la democracia para quienes están regular en Chile y vienen arrancando una dictadura y que entraron por la puerta con sus visas y todo es muy distinto a lo irregular. Por eso te digo, digamos que hay que tener mucho cuidado con el discurso que se usa. En Puente Alto hay la toma más grande de Chile, Millantú, digamos, casi el 80% inmigrantes. Sí. Y ustedes verán, digamos, lo que ha pasado. La toma VIP. Ahí tienes la toma VIP, donde la persona esta, digamos, que está siendo buscada. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con el discurso con respecto, digamos, a los inmigrantes. Si nosotros somos capaces, efectivamente, si nosotros somos capaces, digamos, de ordenarnos, yo recojo el guante tuyo. Hay que ponerse de acuerdo. Más allá que el gobierno, digamos, yo no vengo a defender el gobierno, pero más allá que el gobierno quiera o no quiera, también hay una actitud, digamos, de los líderes. Y yo considero que hay muchos líderes positivos y que hay que rescatar. Pero el discurso, digamos, de esa actividad, yo creo que fue más en contra que a favor. Don Luis. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando el capítulo número 4 de nuestro programa Al Abordaje. El tema de esta semana, crisis de seguridad. Mi nombre es Miguel Ángel Parra, voy a conducir este programa junto a Carlos Barberis. Hola, mucho gusto. Efectivamente vamos a abocarnos a un tema que nos preocupa a todos, que es la seguridad. Uno de los temas que vamos a tocar es, por ejemplo, cuál es la voluntad del gobierno para resolver estos problemas, la crisis que tenemos con la inteligencia en Chile, los distintos tipos de delincuencia que se presentan y veremos la forma de cómo poder ayudar a resolver estos problemas. Al abordaje. Al abordaje. Burón S.p.A. Innovación y desarrollo en sistemas eficientes de energía solar. Soluciones con sistemas fotovoltaicos. Última innovación en UPS de litio solar. Fono 569-6666-3695. Asesoría integral, una solución de verdad. Que a usted le interesan y le afectan. En estos momentos, nuestros invitados van a ser nuestros tripulantes que van a saltar al abordaje para exponer y defender sus puntos de vista con fuerza y valentía. CTL B2B. Señor proveedor, identifique y gestione las faltas de ajustes y stock fantasmas. CTL B2B. Fono 569-9789-2121. Estamos de vuelta en nuestro programa, el tema crisis de seguridad. Vamos a iniciar presentando a nuestros invitados que ya están a bordo para saltar al abordaje y defender sus puntos de vista con fuerza y valentía. Tenemos a don Luis Escanilla, que él lleva 2 periodos como concejal de la comuna Puente Alto y hasta ahora está siendo candidato a alcalde de esa comuna. Muchas gracias por la invitación. Ok, gusto saludarlo. Gustazo. También tenemos una persona bastante importante dentro del Congreso. Él es diputado y su nombre es Andrés London. Hola Andrés, gusto saludarte. Gusto también. Y además nos acompaña un oficial de la PDI retirado y que tiene grandes cosas que aportar en nuestro programa. Él se llama don Gilberto Paso. Gusto saludarlo, don Gilberto. Gusto, buen día. Vamos a partir
con la introducción de este tema de la seguridad, que es muy importante. Voy a partir con don Luis Escanilla. Y la primera pregunta será la siguiente. Usted como candidato a alcalde de la comuna de Puente Alto, que es una comuna bastante populosa y figura en la lista de la estadística con homicidios en la región metropolitana en el segundo lugar, después de la comuna de Santiago, ¿ya? También lo sigue Viña del Mar por ahí y después Arica. Mi consulta directa es: ¿cómo solucionaría usted el problema que tiene Puente Alto en este momento con la delincuencia? Más allá de una radiografía, ¿cuál es la solución? Bueno, buenos días. Gracias por la pregunta. Yo no soy concejal, fui 2 periodos concejal. En este momento, ya, perfecto. Para aclarar, para que no existan algún tipo de resquemores. Pero sí, mira, fui 2 periodos concejal y me tocó participar en el Consejo de Seguridad, donde está constituido por la PDI, Carabineros, la Gobernación, los fiscales, y bueno, y la verdad, y la municipalidad, por supuesto, y en representación del Consejo participaba en ello. Puente Alto es una comuna la más grande de Chile y tiene serios problemas de seguridad. Lamentablemente, yo creo que hemos pasado de ser de una comuna roja a una comuna ya casi morada, porque los problemas que han habido son terribles. No solamente, digamos, el tema de la delincuencia, sino que también el narcotráfico. Ha sido las tomas que se han originado en Puente Alto. Tenemos 15 tomas y hay una toma, la número 16, que es la misma plaza de Puente Alto, que lamentablemente se ha tomado todo lo que es el centro cívico. ¿Pero cuáles serían sus acciones a seguir en base a controlar o eliminar? Digamos, si fuera no, eliminar, nunca vamos a eliminar. Claro, pero por lo menos los pasos. Pero sí, mira, uno tiene que reconocer, se han hecho grandes esfuerzos desde el mundo de lo que compete, digamos, el tema comunal, que son la instalación de cámaras, lo que es alarmas comunitarias. Pero hay un tema que yo creo que es importantísimo, que tiene que ver con la comunidad. La comunidad, uno tiene que involucrar a la comunidad en las distintas acciones que realicen las policías también. Y lo que realice el municipio. Porque el municipio no tiene facultades, digamos, de combatir el crimen. Pero sí tiene, digamos, la posibilidad de llegar más rápido muchas veces al trabajo comunitario. Es donde uno tiene que, por lo menos, colocar énfasis, y yo creo que ha faltado. Una de las cosas que a mí me llevó a participar en el Consejo de Seguridad era que el Consejo de Seguridad siempre ha funcionado y sigue funcionando en la municipalidad. Y eso, disculpa, es complicado, porque yo creo que el Consejo de Seguridad, que tiene que recoger la información que tienen los vecinos, debe funcionar en las poblaciones, pues. Debe recogerlo en las poblaciones. Don Andrés Lontón, usted que está en el Consejo de Seguridad, en el Congreso, en la Comisión, ¿por qué no se ha llegado a consenso en seguridad según sus propios comentarios? ¿Cuáles son las situaciones? A ver, desde el punto de vista legislativo, la verdad es que hemos sacado muchas leyes, más de 59 leyes, porque ahora ha salido recién la de reincidencia del Tribunal Constitucional. Y la verdad es que cada una de esas leyes ha salido todas y cada una con votos de la oposición. Y eso creo que es indiscutible desde el punto de vista de las votaciones. Las discusiones las hemos tenido principalmente con cierto sector del oficialismo. A ver, si tú me preguntas a mí, la gran discusión de la RUF fue la extensión de la cantidad de reglas que se le ponían a las policías y las Fuerzas Armadas. Yo soy enemigo de este listado de supermercado de reglas, porque vas a terminar inhibiendo a las policías legal y políticamente. Exacto. Entonces, cuando las discusiones se entrampan en cosas tan elementales como si la fuerza es proporcional o es atendido a la razonabilidad, ese tipo de cosas terminan distorsionando la discusión, porque la ley establece hoy día que tiene que ser la razonabilidad del medio empleado en la circunstancia concreta, porque la proporcionalidad, la verdad es que difícilmente puede generar los efectos deseados para combatir la delincuencia. Tú, el carabinero, la policía, tienes que ponerlo en una situación de superioridad respecto al delincuente, o elementos tales como
no sé si recordaban, pero cuando se discutía respecto al trato diferenciado que tiene que haber respecto al uso de la fuerza cuando está frente a un migrante. Ese tipo de cosas terminan entrampando la discusión. Pero en resumidas cuentas, hoy día tenemos la ley Naín Retamal. Eso, que la ley tengo entendido que hay una contradicción ahí o conflicto entre la ley Naín Retamal y las reglas que están proponiendo para el RUF. Lo que hicimos fue hacer modificaciones en la RUF, en la Cámara de Diputados, que ya está en el Senado, para efectos de que no hubieran distorsiones. Incluso fuimos un poco más allá respecto a la presunción del uso legítimo de la fuerza, a propósito, para que no quedara contradictoria con la ley Naín Retamal, porque si tú me preguntas hoy día, la ley Naín Retamal es más que suficiente para que nuestras policías y las Fuerzas Armadas puedan actuar con la debida confianza legal y política que no tenían antes de esa ley, que por lo demás nos costó mucho sacar. Yo quiero recordarles que tuvieron que morir 2 carabineros esas semanas para efectos de que recién fuera una prioridad, pero no solamente, no para el Parlamento, sino que la presión para cierto sector político, principalmente a Prodignidad, fue tal que tuvimos que sacarla, pero la verdad es que no contamos con sus votos, entonces costó mucho. Lamentablemente tienen que ocurrir tragedias para que las cosas se terminen aprobando. Y ahí es donde empezamos a llegar lamentablemente tarde. Don Gilberto, usted como policía, ¿qué cree usted que siente un policía en estos momentos cuando sale a la calle y se siente... se enfrenta a un delincuente? ¿Cuál es la sensación que tiene un policía en este momento desde el punto de vista de la RUF? Bueno, básicamente el problema que hay es que yo veo que no hay una política criminal, ¿no es cierto?, que respalde el accionar de las policías. ¿A muchos sí? Por el lado de la PDI, yo creo que la institución siempre lo ha tenido más o menos claro en relación al uso de las armas por parte de los funcionarios, porque nuestra ley orgánica tiene un artículo que es el 23 bis, que lo protege bastante. Entonces me parece que la PDI no tiene tanto problema con el uso del arma por parte del funcionario, porque o sea, carabinero. Hay una diferencia, sí. Porque además carabineros están parados en el Código de Justicia Militar. Entonces la PDI está amparado en la ley orgánica, que es el artículo 23 bis, que en el fondo es una eximiente de responsabilidad privilegiada, ¿ya? Yeah. Entonces ahí no hay tanto problema, pero sí yo creo que lo que debería entender el delincuente, que siempre el que tiene el monopolio del uso de la fuerza son la autoridad, que es la policía, y tiene que entender de que si se enfrenta a la policía, lo más seguro es que va a salir muerto. Entonces, mientras el tipo no tenga esa claridad, exacto, obviamente se va a enfrentar con la policía. Exacto. ¿Usted cree que las RUF no han dado su fruto definitivo con apoyo político, etcétera, porque hay una especie de no sé si llamarle venganza o complejo políticos de los parlamentarios respecto a las policías, y que lo tienen con las manos atadas y le producen esta serie de situaciones que no le permiten utilizar su arma en el momento indicado, siendo que un policía, ya por ser policía y ser carabinero, tiene la formación necesaria y el criterio necesario para saber cuándo disparar o no? O sea, en el fondo, un policía sale a la calle sabiendo qué es lo que tiene que hacer. No está esperando que el Congreso le diga, oiga, dispare de esta forma. No, lo que pasa es que, hay todo un prejuicio, y si uno analiza, por ejemplo, el inicio de la reforma procesal penal, ¿sí? Se parte, ¿no es cierto?, con la premisa de que la policía prácticamente son personas que salen a vulnerar los derechos de las personas. Pero resulta que los derechos de las personas están debidamente resguardados incluso en el Código Procesal Penal reformado, porque la potencial víctima, ¿no es cierto?, de las violaciones de la policía, exacto, está debidamente resguardado. Primero, porque existe un fiscal, luego existe un juez de garantía, luego existe, en el caso de que fuéramos a juicio oral, existen los tribunales donde hay 3 jueces, están los tribunales superiores. Entonces, los derechos de las víctimas están debidamente protegidos. Entonces, todo eso que se habla, en realidad es, como se dice en Chile, es cháchara, claro, porque en realidad los derechos de las víctimas, de las potenciales víctimas o de las víctimas de la policía, están debidamente resguardados. Exacto. Tú en el Congreso, Andrés, ¿no ves esa situación? Porque los parlamentarios, en el fondo, son gente que tiene como una venganza política, prejuicio. A ver, yo creo que había un prejuicio, y lo hay todavía, frente al actuar de las policías y las Fuerzas Armadas. Y eso quedó en evidencia, sobre todo después del 2019. Y lo vimos a nivel legislativo. Si tú no sabes lo que costó sacar la ley Naín Retamal, tú sabes que se oponían a cosas básicas, como que Carabineros, cuando está en una persecución penal, ustedes sabían que antes de la ley Naín Retamal, si chocaban ese auto, las policías, ellos respondían de su propio bolsillo.
Bueno, a ese tipo de cosas se opusieron Claro. para poder Exacto, modificarla. exacto. La legítima defensa, ¿por qué es tan importante? La presunción de legalidad, porque te permite que Carabineros después no quede como imputado, no se le separe de sus funciones. Eso ocurría antes. Recordemos con lo que ocurrió con el carabinero en Panguipulli, Exacto. con lo que ocurrió con el carabinero en el centro de Santiago cuando fue atacado por una turba de jóvenes. Si ese video no sale, ese carabinero lo más probable es que habría estado imputado, separado de sus funciones, y el mundo político se le fue encima en ese momento. Sin duda que Entonces, la ley ese prejuicio claro. político Pero disculpa, termina generando... La ¿sí? ley Naim efectivamente fue una importante No. contribución a Carabineros. Pero O sea, porque terminó generando una modificación no solamente legal, sino que también cambió el comportamiento político de quienes hacían aseveraciones e imputaciones antes que un tribunal se pronunciara. Entonces, finalmente, Carabineros decía, ¿para qué voy a actuar si después el mundo político o cierto sector de la izquierda va a salir apuntándome con el dedo desde el presidente de la República hacia abajo? Recordemos que el presidente de la República se mandaba unos tuits que eran bien llamativos, la vocera Vallejo. bueno, qué bueno que toca ese tema. tema. Entonces, ese tipo ¿sabes? de cosas termina generando inhibición. Por eso es que yo hago una diferencia acá en el problema de la delincuencia entre lo que es la parte operativa de la parte política. ¿Ya? En la parte operativa hay muchas cosas que se pueden mejorar y de hecho así está haciendo. Pero en la parte política hay un punto a tocar que es cuál es la voluntad que tiene el gobierno para resolver estos problemas. Yo me acuerdo que cuando mataron a los 3 carabineros, inmediatamente después, incluso hasta se suspendió la semana distrital para que los diputados se juntaran. La primera reacción que hubo cuando se conversó esto fue que la diputada Orsini ya no quiso llegar, no dio la unanimidad suficiente para llevar el proyecto a total despacho. No sé si tú recuerdas. Sí, estaba ahí. Detrásito de eso sale la ministra Vallejo diciendo que aquí, perdóneme, pero aquí no vamos a legislar a matacaballo. Esa fue la palabra que usó. Es decir, ya te están mostrando algunas señales de la poca voluntad que tenía el gobierno. El señor presidente, a su vez, decía de que él no era partidario de estar legislando en caliente. Imagínate. Sí. Después, y fíjate, algún tiempo después salió la primera iniciativa de la ley, esta Fast Track, ¿ya? En donde los ministros no fueron al Congreso, mandaron a la señora Ana Lía Uriarte, ¿te acuerdas? ¿Ya? Es decir, con eso te están mostrando el poco interés que tiene en los problemas de seguridad y simplemente, oye, ¿cómo es posible que no sea capaz de mandar? Perdón, permíteme un segundo, que quiero terminar la idea, ¿ya? Mandaron a una persona de seguro orden. Yo no tengo ningún problema con la ciudadana Uriarte, tengo un muy buen concepto de ella, pero no puede ser que no haya ido ni el ministro del Interior, la señora Tobá, tampoco fue el señor Elizalde, y por último, podría haber ido la ministra de Defensa, que cacha poco y nada, pero por último podría haberla mandado a ella. Permíteme, es que quiero terminar todavía el tema, porque el punto es que llegando ahora como una forma de mostrar de que tienen poco interés en términos de voluntad política, el señor el delegado presidencial, el señor Durán, salió con un speech diciendo de que va a armar unas comisiones políticas policiales, ¿cómo era? Técnicas policiales, algo así, en los lugares donde se hicieron los delitos, ¿ya? Con la idea de mostrar a la ciudadanía de que había un gobierno fuerte para enfrentar estas cosas. Va a continuar con las mesas de trabajo del señor Monsalve. Señor Escanilla, ¿cuál es su opinión? Mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado también cuando las leyes, digamos, se tienen que llegar a la práctica. Porque una cosa es el Congreso, y se arman las leyes, y lo otro es cómo se aplica. Porque también uno lamenta mucho, digamos, lo que pasó con los carabineros que han sido muertos, pero también hay abuso de parte de muchos carabineros para enfrentar, digamos, en las poblaciones, muchas veces, en forma muy descriteriada. Hay casos, digamos, que yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno lleva a la práctica este tipo de acciones. ¿Pero tú has acompañado a carabineros en una acción a poblaciones? Sí, pues. Yo creo que tú te darás cuenta que muchas veces los carabineros son bastante maltratados. Inclusive, no, mira, imagínate, nosotros entráramos concejal, pedíamos más contingente de carabineros, pues. ¿Ah? Es decir, por algo es, pero también tiene que ver de cómo se desarrollan el trabajo de carabineros muchas veces, de algunos, porque uno no puede meter a todos. Lo distinto es a presumir
de que el carabinero va a tener un mal actuar. Claro. Tenemos que partir de la regla general que Carabineros va a actuar Actúa bajo el amparo de la ley. Así es. Pero dejar elementos prejuiciosos hacia el actuar de Carabineros y las policías en la ley me parece que es un despropósito. Y eso es esa es la discusión que un poco se da a propósito del Congreso, integrando elementos que finalmente terminan validando esos prejuicios, y cuando se validan esos prejuicios, las policías se terminan inhibiendo porque finalmente asumen de que van a incumplir la ley. Así es. Así es. Evidente. ¿Usted, don Gilberto, opina que las autoridades que trabajan en seguridad en estos momentos a nivel gubernamental tienen las competencias necesarias para desarrollar esos trabajos, o es gente que por ejemplo, el señor Monsalve, que estuvo a cargo de seguridad, es médico? Por ejemplo, ¿qué mono a pintar ahí? Pero antes quería agregar, en relación a lo que estábamos comentando, lo que pasa es que la comunidad tiene que tener claro, y yo creo que las policías lo tienen claro, es que las responsabilidades son individuales. Así es. Entonces, Exacto. cuando un funcionario comete un acto arbitrario o ilegal, él sabe de antemano que tiene que responder él. Exacto. Entonces, no es la institución. Exacto. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo claro. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta, me parece que, claro, las autoridades no tienen la expertise en estos temas de seguridad y se van acomodando, se hacen asesorar por personas que se supone saben, pero en la práctica yo creo que falta la mirada de gente que... Como usted, digamos, con la experiencia policial ex de años de policías que servicio. sabemos cómo funciona el sistema. Por ejemplo, a ver, hay ciertos problemas, ¿no es cierto? Cuando se está discutiendo la ley de conductas terroristas, la ley de inteligencia, y resulta que malamente se le consulta a la gente que hace uso de esas herramientas, ¿no es cierto?, para trabajar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un policía, ¿no es cierto?, amparado en la ley de inteligencia, hace ciertas acciones y después esos elementos que tú levantas, ya sea información, lo tratas de traspasar a una causa penal? La ley no contempla, no está bien determinado cómo tú traspasas esa información, que lo reúnes como en un trabajo de inteligencia, cómo lo pasas al proceso penal. Y eso es lo que hace que a veces las causas se caigan. Por ejemplo, te pongo un caso. Y no sé si alguna vez usted lo ha escuchado. Por ejemplo, un trabajo de inteligencia, por ejemplo, un seguimiento, donde usted tiene la información de que este sujeto forma parte de una estructura criminal o terrorista. El policía o la agente le hace un seguimiento, el tipo se reúne con otro sujeto y hacen lo que se llama un punto, se toman un café o se toman un jugo. Y yo como agente, ¿qué es lo que hago? Todavía no sé en qué están, pero sí sé que están en alguna actividad ilícita y que podrían cometer un acto terrorista o delictual o de crimen organizado. Y yo no sé quiénes son, pero sí sé que en algo están. O la información que tengo previa es que están haciendo algo. Y yo me levanto el vaso y me lo llevo. Y a partir del vaso lo identifico. Cómo yo después ese trabajo lo transparento y lo meto dentro del proceso penal. Claro. Entonces esa prueba va a ser ilícita. Claro. Exacto. ¿Por qué? Porque en definitiva estas leyes lo que hacen determinan catálogos de delitos, pero para poder prevenir delitos tú tienes que hacer un trabajo previo que es el trabajo de inteligencia. Claro. Entonces la ley no lo contempla. Claro. Y ahí están los La problemas. inteligencia es fundamental. Esa Si no evidente. tenemos agente encubierto, no tenemos informante, entrega vigilada. Mira, ¿cuántos vehículos hay a nivel nacional para la Agencia Nacional de Inteligencia? Llega a dar pena. Hay pocos funcionarios. Entonces, si los países no tienen inteligencia, como Chile, que nos estamos quedando en los años 90, la verdad es que difícilmente va a poder desbaratar bandas del crimen organizado. Es fundamental. Por eso yo ahí creo que la ley de inteligencia es fundamental. Una cosa que te quería complementar lo que tú dices. Tú sabes que la ANI es un chiste, ¿ya? Fíjate, en primer lugar, tú sabes que históricamente es la primera vez que hay un servicio de inteligencia en donde no existen militares al interior, sino que solamente civiles. Perdóname, pero los militares en general estamos mucho más cercanos de las labores de inteligencia que los civiles. Segundo, la ANI no tiene personal de terreno, personal operativo. No tiene puros compadres con putines que están ahí. Y en las regiones pregunta cuántos funcionarios hay. Oye, pero si prácticamente Santiago, región metropolitana, la ANI se concentra principalmente en la región metropolitana. Depende del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Y al depender del Ministerio del Interior, las órdenes las recibe directamente del Presidente de la República. Entonces, es una organización que lo que hace es preparar informes para el Presidente de la República. Podemos pretender poco nosotros... operativo. Nada operativo. Nada. Incluso la poca información que obtienen operativa,
lo obtienen a través de los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que poco pueden tener porque las Fuerzas Armadas no pueden operar localmente, internamente. La labor de Fuerzas Armadas está principalmente en nuestra frontera, ¿no es cierto? Entonces, la ANI, el trabajo que hace, aparte de que es pobre, ¿ya? Es, en verdad, es una institución que lo que está preocupado es de prepararle informe al presidente de la República. Nada más. Don Luis, ¿usted siente que el gobierno le da apoyo a las policías para perseguir los delitos, como lo que pasó esta semana con la señora Bodanovich, que dio una opinión en contra del gobierno? Yo creo que el gobierno está haciendo lo que hacen todos los gobiernos, digamos, tratando de corregir situaciones, digamos, de delitos que yo creo que se han dejado de lado. Yo le voy a poner un solo caso. Cuando hablan de la inteligencia, que es importantísimo, yo también iría a la protección de la denuncia o del denunciante. Porque aquí tenemos un problema, pues. La gente no quiere denunciar porque siente, digamos, de que va a ser, digamos, lo van a identificar, los van a ¿cómo se llama? O no pasa nada directamente. O no pasa nada con la denuncia. Pero inclusive hemos tenido experiencias donde han denunciado y después han sido visitados por los mismos delincuentes. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacen las policías? Digamos, denunciaron y la misma policía fue y los visitó, digamos, le dio las gracias. Entonces, ¿cómo protegemos al denunciante? Fíjese, y por eso que en la comunidad está reácida a denunciar. Entonces, yo, ahí, aprovechando que está el diputado, por supuesto, digamos, yo creo que, ¿cómo hacemos una ley que proteja realmente al que denuncia? Lo que pasa es que eso, lo que hablábamos recién, más que una ley, si eso está en la ley. Si las instituciones tienen que aplicarlo, tienen que aplicar lo que se lo que pasa es que en Chile siempre decimos hay que hacer una ley. Pero si el problema es que hay que aplicar la ley, si el gran problema es la aplicación de la ley, que eso se lleve a efecto, que se lleve a cabo, que las instituciones apliquen lo que hoy día está en el texto de la ley. Entonces, muchas veces la ley está todo, pero finalmente las instituciones son los que tienen que proteger a los denunciantes. La Fiscalía juega un rol fundamental en la protección de víctimas y testigos en los procesos judiciales. Recuerde lo que pasó en Ovalle, que después dijeron que no era una testigo protegido, que la terminaron matando. Lo que pasa es que hoy día las técnicas delictuales están sobrepasando las instituciones. Si esa es la verdad, estamos quedando cortos. Sobre todo con el crimen organizado. Ahora, las denuncias anónimas tienen que ser anónimas, que a veces no se respeta aquello. Es un problema, como decía usted, individual, que podrá ocurrir en algún lugar de que eso no se respete, pero lo que ocurre de fondo es que hay una desconfianza en general con las instituciones. Entonces la gente no denuncia. ¿Por qué? Porque dice, ¿para qué voy a denunciar si después me llega una carta a la casa de que mi causa está archivada? Principio de oportunidad, no se sigue investigando porque yo tengo que aportar antecedentes a la investigación. O sea, yo tengo que andar detrás del delincuente. Tenemos pocos fiscales. Cada fiscal ve 1.500 causas. La reforma del sistema procesal penal estaba hecho para 800, que entre 500 y 800 causas, pocos fiscales. No tenemos defensoría de víctimas, que tiene que estar a punto de salir ahora del Congreso. Es decir, la víctima tiene que pagar un abogado de su bolsillo, cuando el delincuente, el acusado de un delito, tiene un abogado que es pagado por todos los chilenos, con impuestos a todos los chilenos. Sí, y la persona que es víctima de un delito violento, o sea, la víctima del delito tiene que pagarse uno. Entonces, finalmente terminamos teniendo una justicia que es para el que tiene plata y tenemos teniendo otra justicia para el que no tiene plata. Pero hay un punto ese tipo de cosas generan desconfianza. ¿En qué quedó el tema que está tratando usted en el Congreso de la Defensoría? La Defensoría de las Víctimas está en el último trámite en el Senado. Esperamos las próximas semanas pueda salir en tercer trámite en la Cámara para poder sacar esta institucionalidad que viene reformando la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Tú crees que con los 32 proyectos que están todavía están ahí estancados en el Congreso podemos tener alguna esperanza para eso? ¿Cuáles son de esos proyectos? El primer fast track legislativo, que es el que se suscribió con mucha seriedad, con profundidad respecto a la urgencia que había de las necesidades más profundas que teníamos en materia de seguridad, está pendiente. La Defensoría de las Víctimas, que está en el Senado, nosotros ya lo aprobamos, sistema de inteligencia financiera, inteligencia, lo que hablábamos recién, seguridad municipal, y creo que se me queda uno... Pero se le quedan algunos que son mucho más importantes, como por ejemplo la ley antiterrorista. La ley antiterrorista está en el nuevo fast track. La ley esta de la infraestructura crítica, el RUF que estábamos conversando, la ley de inteligencia. Un dato que también falta, que es muy importante, es el control biométrico de los pasajeros de los aviones, ¿ya? El control de identidad a los pasajeros de los buses interurbanos.
los funerales narcos, ¿ya? El control de que una persona que tiene antecedentes policiales no puede aportar armas, no puede inscribir. Es decir, hay muchas leyes. No, eso está. Está dentro de los 32. Sí. No, los antecedentes policiales está. Eso está en la ley de control de armas que ya aprobamos. No, yo estoy hablando de las personas que han sido procesadas. Sí, personas procesadas que no puedan ellos inscribir o portar armas. Que no pueden es una de las 32. Pero no está legislado. Fíjate que las 32 iniciativas se ha aprobado una sola. Lo que pasa, bueno, la ley de control de armas hoy día ninguna persona condenada por delitos puede portar armas, tiene que bueno, fíjate que está dentro de las 32. Sí, lo voy a chequear, pero nosotros fuimos muy críticos respecto al segundo fast track. Nosotros no estuvimos de acuerdo con el segundo fast track. Y yo te voy a decir por qué no estuvimos de acuerdo con el segundo fast track. Porque el segundo fast track fue una imposición del gobierno donde incluyó proyectos que a sector político... Como el de las mujeres... y yo quiero meterme acá un poco en la política. Mira, los proyectos en materia de seguridad, y voy a ser súper justo, se terminan aprobando en general por una gran mayoría. Pero hay cierto sector político que es Apruebo Dignidad, Partido Comunista y Frente Amplio, que en general no aprueban los proyectos en materia de seguridad. Entonces se terminó generando un segundo fast track donde se dejaron fuera proyectos que le incomodaban a ese sector. Han pasado 4 meses. Y te quiero decir qué proyectos quedaron fuera, que estaban en segundo trámite y que se habrían aprobado. Por ejemplo, cuando el personal en retiro de gendarmería pueda aportar armas que hoy día están sujetos a amenazas y a su familia, etcétera. Ese es uno. La tipificación como delito del ingreso ilegal de migrantes a Chile, que se aprobó por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Quedó fuera. Modificar la ley de responsabilidad penal adolescente. Quedó fuera. ¿Por qué quedan fuera? Porque incomodan. Entonces, como incomodan, el gobierno dice, ¿sabes qué? Yo no, ese proyecto del Fast Track no va a estar. Entonces, finalmente se terminó dando el gusto a todos los sectores y se terminaron incluyendo proyectos tales como el que fomenta la música chilena. ¿Qué tiene que ver fomentar la música chilena? Uno de los 32. Pero permíteme terminar ese punto. Quiero volver un poco al asunto de la voluntad política de la que estábamos hablando. Porque detrás de esto hay un problema de voluntad política. Yo cuando emplazan al presidente de la República que se involucre un poco más con su liderazgo en la solución de estos problemas, no estamos pidiéndole que se ponga un casco y tenía caqui que se suba arriba de un patrullero. Lo que le estamos haciendo es que haga él su pega, que es política, ¿ya? Y eso tiene que hacerlo en el Congreso. Él cree que con mandar a la señora Toá o al señor Elizalde es suficiente. Ve tú que en una oportunidad ni siquiera fueron capaces de convencer a la diputada Orsini que diera su voto a favor de la unanimidad y no pudieron, ¿ya? Entonces, lo que tiene que hacer él como presidente es conversar directamente con los congresistas. Oye, se supone que si él es líder, ¿ya? Tiene que tener control sobre su gente, pues. Claro. Ese es un verdadero liderazgo. No puede llegar a lavarse las manos y decir, oye, no es problema mío, es problema del Congreso, del Frente Amplio. Claro. No, pues, yo soy el presidente y yo soy el líder precisamente de ese sector. Don Luis, ¿usted cree que su sector tiene voluntad política para apoyar estas gestiones? Bueno, porque, por ejemplo... Bueno, adelante. Bueno, la presidenta del Partido Socialista fue clara en lo que manifestó, digamos. Y eso también se tiene que reflejar en la comunidad. Si todo lo que hace, o todo lo que se conversa y todo lo que se manifiesta en el Congreso, se tiene que llevar a cabo en la comunidad. Y la comunidad lo que está viendo es que hay pocas iniciativas, digamos, de poder ayudar y colaborar contra el narcotráfico, la narcocultura, que se han tomado los espacios, pues. ¿Ah? ¿Y qué piensa usted de la seguridad privada, que deberían tener más fuerza, a lo mejor hasta armas, y alguna exigencia para que todo guardia privado sea un ex uniformado que pueda tener una formación que le permita manejar con cierta poder la seguridad de los vecinos? Porque en este momento, ayer o anteayer, entraron a una farmacia, una turma y se llevaron todos los guardias y no hicieron absolutamente nada. Es que yo separaría dos cosas, digamos. Primero, de que los guardias de seguridad, usted me habla de locales, yo no soy partidario, digamos, de que usen armas, pero mi opinión sería, digamos, de seguridad ciudadana, que son municipales. Habría que conversar si en general son miembros retirados, digamos, de las Fuerzas Armadas, que están trabajando ahí,
si pueden o no portar armas. Y eso es una discusión que debiese tenerse. Y con el Frente Amplio del Congreso no vamos a avanzar claro, nada en ese tipo de cosas. Pero hay que conversarlo. Po. Oye, Ahora, se oponen a las taser. Mira, imagínate. O No, sea, sí, las taser es lo mínimo. Hay más de 107 países en el mundo que tienen las taser. Que además un arma menos letal te permite, en momentos donde vas a sacar el arma, no sacar el arma y sacar el taser. Es más, puede incluso salvar vidas. bueno, pero Entonces, ¿estamos de acuerdo en tener una policía municipal? Es una pregunta que debiésemos hacernos, digamos, si es necesario o no es necesario. O sea, Ahora, liberar a través de los municipios labores que hoy día hacen carabineros, por ejemplo, labores administrativas. Por ejemplo, el control y dirección del tránsito. ¿Por qué no podría hacerlo personal municipal? El control vehicular. Tú sabes que los inspectores municipales tienen que estar al lado de un carabinero. Ese tipo de cosas hay que liberarlo. Las notificaciones judiciales de juzgado de policía local. Las hace carabineros. Los temas más bien administrativos deben pasar o sea, pero eso te permite liberar. Eso te permite liberar. ¿Sí? La PDI también notifica en juzgados de familia. ¿Sí? Pero mira, yo te voy a poner un solo ejemplo. En Puente Alto, a la comuna que yo represento, el año 2012 no tenía seguridad ciudadana, que para la comunidad es importante. No tenía. Cuando fui concejal, el 2013, propuse de instalar seguridad ciudadana en Puente Alto, pero con recursos. Con recursos de una buena infraestructura. ¿Para qué? Para que proteja a los vecinos. Cosa que se demoraron 3 años, estando alcalde Germán Codina, 3 años para instalarla, cuando todos veíamos de que el tema de la delincuencia venía avanzando. Entonces, ahora, la seguridad ciudadana municipal, digamos, que llega siempre antes que Carabinero muchas veces, ¿ya? Tiene que salir arrancando porque hay una balacera, porque tiene que proteger al vecino. Entonces, hay que preguntarse, nosotros los municipios ¿debe armar o no debe armar, digamos, a sus miembros de seguridad ciudadana? ¿O debe tener una policía municipal? Bueno, esa es parte de la discusión que debe tenerse con la comunidad también. Pero en el Congreso se discute mucho, pero se hace poco, pues, No, Arturo. pero no sé. Me refiero. Mira, Me refiero. El palo vaya. De que el Frente Amplio. Hemos sacado, porque a nosotros nos dicen mucho problemas. obstruccionistas, pero hemos sacado 59 leyes en materia de seguridad, un récord, ¿ya? Pero lo que ocurre Pero es faltan que, las más importantes. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que son todas importantes. No, hemos pero, sacado por ejemplo, 59. la ley antiterrorista, el RUF, la ley de infraestructura crítica, también van a salir. el control de las fronteras, por ejemplo. La tipificación, el gobierno está en contra de tipificar como delito la inmigración ilegal, a pesar de que salió con amplia mayoría de la Cámara de Diputados. Pero lo que voy yo es que el Congreso no va a solucionar el problema de seguridad del presidente. Esto se trata de gestión, se trata de liderazgo. Se trata de otros elementos que van más allá de lo legislativo. No es solamente lo legislativo, porque nosotros podemos legislar mucho, pero si las herramientas no se terminan utilizando, porque difícilmente podemos. Yo creo que el Poder Legislativo está haciendo su pega. Lo que pasa es que el Frente Amplio no lo está haciendo, ¿ya? Y el presidente de la República nuestro, y aquí yo emplazo a nuestro querido señor presidente, ¿ya? Haga bien la pega, y hacer bien la pega no significa estar mandando anuncios de que usted está preocupado de la seguridad. No, hacer bien la pega es alinear a su gente, oiga, alinear a la gente del Frente Amplio. No puede ser que usted diga algo por un lado y el Frente Amplio le esté votando en el Congreso otra cosa, bueno. ¿ya? Por ahí parte todo. Si usted de verdad se considera un líder, como señala, un líder, según dicen varios seguidores suyos, bueno, demuéstremelo alineando a su gente en el Congreso, pues. Demuéstrelo. Muéstrame que es un líder, que efectivamente la gente le hace caso a lo que usted dice. Por ejemplo, todos los 32 proyectos que están ahí estancados desde hace 4 meses, que se ha avanzado uno solo. Bueno, demuestre usted y converse con su gente, pues, para que acudan con su voto en el Congreso a resolver todas esas decisiones. Don Gilberto, oye, el de seguridad llega como... un poquito? Don Gilberto, ¿usted cree que las policías municipales se podrían empoderar más del punto de vista técnico, militar, digamos, para poder cooperar? O sea, tal como dice el diputado, hay actividades que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las incivilidades, perfectamente la podría hacer una... llámese policía o inspectores municipales, y lo podrían hacer ellos. Ahora, si ellos pudieran portar algún tipo de arma, yo creo que a lo menos una taser, porque obviamente se van a ver enfrentados a la agresividad de la gente o a la resistencia a la gente donde tienen que ocurrir. Entonces me parece que es un tema a discutir. Claro. Yo no me opondría así Don Andrés, de buena primera.
ustedes en el Congreso, uno nota que no tienen un apoyo fuerte y ustedes no tienen en las reuniones específicas, técnicas, como que no integran a gente especializada que realmente les dé las soluciones, porque la solución es bien sencilla, o sea, yo la tengo. Lo que pasa es que ustedes no la hacen, en el sentido de que se dilatan tanto con las RUF N tiempo. Con lo que usted me pregunte, aquí la solución es bien simple, tiene que cerrar la frontera, darle lo que la pasa es que la posibilidad. frontera puede cerrar los pasos habilitados, el tema son los pasos no habilitados, son Exacto. 800 kilómetros de frontera. Si el gran problema con la frontera es que el ilegal que ingresa a Chile no tiene ninguna consecuencia. Exactamente. El ingreso termina quedándose en Chile, se queda un tiempo, trabaja de manera ilegal, nadie fiscaliza al empleador, tienen acceso a salud, educación, a todas las regalías posibles y después de un tiempo lo regularizan. ¿Qué costo, puros beneficios entrar ilegalmente a Chile? Por eso nosotros decimos, primero, reconducir, ¿no?, al país de origen de donde vienen, solucionar el tema con Bolivia, que han pasado 2 años y no se ha hecho nada con Bolivia. Oye, a Y Bolivia hay que segundo, ponerle el la que prueba a ingresa, esos tipos. el Ya- costo ya- de ingresar a Chile tiene que ser alto, por eso nosotros tipifiquemos como delito el ingreso. Detenerlo, dejarlo en un centro de internación provisoria y después proceder a la expulsión, pero no hay ninguna motivación, no hay ninguna desmotivación para no ingresar a Chile, hay puros incentivos, beneficios. Tú sabes que en los últimos 2 años y medio han ingresado más de 110.000 personas. El alcalde de Colchane dice que entran entre 150 y 200 Diarios. Diarios. Yo estuve en Colchane, yo vi eso, los vi caminando por la carretera. Tú sabes que incluso Carabineros tiene que ir a dejarlos a Iquique. O sea, los tiene que llevar. Entonces, no sabemos quién ingresa. Ingresa el crimen organizado, ingresan delincuentes, no sabemos la identidad de ellos. Entonces, si no cerramos la frontera desde el punto de vista de poner cortapisas para quitar los incentivos para ingresar a Chile, diciéndole directamente al extranjero, si usted ingresa a Chile, le va a caer todo el peso de la ley. Eso cambiaría la motivación del extranjero para venir a Chile. Arturo, yo no actuaría directamente sobre los inmigrantes, yo actuaría especialmente sobre el gobierno boliviano, porque finalmente son ellos los que le están dando la pasada, tanto a la entrada como a la salida. El gobierno boliviano, la verdad que es un país que no nos quiere, nunca nos ha querido, y nosotros lo hemos tratado a ellos siempre con guante de seda. Está bueno que terminemos de hacer el ridículo, el papel de tonto, pues, ¿ya? Sí, Al gobierno boliviano también nosotros podemos utilizar de alguna forma la persuasión a que ellos cambien su actitud. Nosotros cumplimos un montón de tratados con ellos para su comercio. Se llama reciprocidad. Claro. Exactamente. Reciprocidad. Oye, seamos recíprocos con ellos. Oye, ahí hay unos barcos descargando petróleo es, para po. Bolivia. 24 no horas le descargar solucionaron petróleo, el problema, po, ¿ya? 24 horas. Te aseguro que reaccionarían de inmediato, pero tenemos una Cancillería en Chile tan débil, ¿ya? Tan ¿Cuál es su opinión sin rumbo por la respecto, flauta? si nosotros estamos hablando de prácticamente crimen básico aquí interno, pero cuál es su visión, y a lo mejor en el Congreso, de lo que va a pasar con la inmigración que se nos va a venir, digamos, posiblemente con los problemas de Venezuela, más las fronteras, los iraníes, etcétera? El otro día detuvieron a 2 iraníes que estaban arrancando de Argentina por producir unos atentados y se iban a venir a Chile. Nosotros El hicimos año 10 pasado propuestas al gobierno. detuvieron a 2 iraníes y lo dejaron en libertad. Así y se es, pues, fueron, se arrancaron, po. etcétera. Entonces, esa situación, ¿cómo la ven ustedes y cómo se nos viene encima y cómo se va a plantear? Porque nosotros estamos totalmente... Nosotros le hemos hecho 10 propuestas al gobierno. Respecto a las medidas cautelares, respecto a extranjeros que cometen delitos, acabamos de aprobar el criterio Valencia, que está en la ley de reincidencia que acaba de salir, con votos en contra, como usted bien dice, el Frente Amplio y Partido Comunista, para que el extranjero que cometa delitos que no se tiene la identidad, como el que mató al carabinero Palma, que había cometido muchos delitos antes y no teníamos idea, quede en prisión preventiva. Entonces tiene que tener una consecuencia el ingresar a Chile sin identidad, porque si los deja en arresto domiciliario, los tipos se van del país. ¿Por dónde ingresaron? Si es muy fácil entrar y salir de Chile. A propósito del juicio de los gallegos, del crimen organizado, en los audios, ¿tú sabes qué decían los audios? Está a la mano ingresar a Chile. Exacto. Ingresen por pasos no habilitados. O sea, los delincuentes saben que ingresar a Chile es tirar y abrazarse. Entonces tenemos que ponernos más firmes respecto al control de las fronteras, pero con castigos para el que ingresa a Chile. No puede ser que sea una sanción. Hoy día ingresar a Chile realmente es una sanción administrativa. O sea, no tiene ninguna consecuencia. Entonces, ¿qué creo yo? Con Bolivia hay que ponerse muy firme. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero también tenemos que generar las herramientas para quitar los incentivos para ingresar a Chile. ¿Usted sabe que hoy día es tan fácil ingresar ilegalmente a Chile como ingresar con un menor de edad? Si tú ingresas con un menor de edad, que son los niños pasaporte, donde están siendo explotados y abusados para ingresar a nuestro país, tú ingresas, no tienes ningún problema para ingresar. Entonces son muchas las facilidades. Si no controlamos nuestras fronteras, los barrios van a seguir siendo tomados
por bandas extranjeras relacionadas con el crimen organizado, las fronteras terrestres y marítimas. Entonces, es ahí donde estamos absolutamente al debe. Y si usted me pregunta por el Congreso, tipificamos como delito, está en el Senado, lo aprobamos por amplia mayoría, pero al gobierno no le gusta el proyecto. Y el gobierno es el que maneja las urgencias en materia legislativa, es el que tiene el control de la sala de operaciones para que los proyectos avancen más rápido. Y cierro con esto. ¿Usted sabe la ley antiterrorista por qué se nos ha demorado tanto en la Comisión de Seguridad? Ya lleva más de un año. No, en la Comisión de Seguridad la Cámara lleva menos. Pero ¿usted sabe a dónde nos entrapamos? ¿En qué discusiones? Respecto del lobo solitario. Usted sabe que el Partido Comunista y Frente Amplio están en contra de que una persona, dice que una persona no puede cometer un delito terrorista. ¿Usted puede entender eso? O sea, puede cometerlo un grupo de personas, pero no una persona. Cuando, ejemplo, tenemos miles de ejemplos para dar respecto a una persona que ha cometido delitos terroristas acá en Chile. Y resulta que en ese punto nos entrampamos, entonces tenemos que llegar a acuerdos con el gobierno porque resulta que pasa lo insólito en la Comisión de Seguridad. Nosotros terminamos llegando a acuerdo con el gobierno y el Partido Comunista y Frente Amplio le vota en contra al gobierno. Entonces, mientras no haya un alineamiento entre el gobierno y sus parlamentarios, difícilmente la agenda de seguridad va a avanzar con mayor rapidez. Líder, señor Boric. Y con eso no hablo más. Sí, disculpa, pero también nos ayuda mucho lo que hace Carla Rubilar, digamos, llamando a los venezolanos ese día a votar y a organizarse, digamos. Yo creo que ese tipo de cosas tampoco son buenas. Pero ¿por qué son no? señales, digamos, de que, es decir, cualquiera puede entrar a Chile, digamos, y hacer lo que estime. Tú mismo lo has manifestado. Lo que pasa es que hay una gran diferencia el que entra ilegal y el que entra regular. Sí, pero la forma y manera de hacer las cosas yo creo que hay que tener mucho cuidado. Porque lo que hace, digamos, yo en Puente Alto una cantidad enorme, digamos, y los tenemos, digamos, de gente inmigrante que está en los campamentos, está en las tomas. Ahí viven. La toma más grande de Chile está en Puente Alto, que se llama Millantú. Pero Carla Rubilar ha defendido a los migrantes irregulares. Entonces, ¿qué pasa? Eso yo no lo he escuchado. Sí, pues, pero si lo hizo, digamos, aquí en Santiago, en Providencia. Hay que tener cuidado. Defender la democracia. Es que la democracia es tiene que defender la democracia para quienes están regular en Chile y vienen arrancando una dictadura y que entraron por la puerta con sus visas y todo es muy distinto a lo irregular. Por eso te digo, digamos que hay que tener mucho cuidado con el discurso que se usa. En Puente Alto hay la toma más grande de Chile, Millantú, digamos, casi el 80% inmigrantes. Sí. Y ustedes verán, digamos, lo que ha pasado. La toma VIP. Ahí tienes la toma VIP, donde la persona esta, digamos, que está siendo buscada. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con el discurso con respecto, digamos, a los inmigrantes. Si nosotros somos capaces, efectivamente, si nosotros somos capaces, digamos, de ordenarnos, yo recojo el guante tuyo. Hay que ponerse de acuerdo. Más allá que el gobierno, digamos, yo no vengo a defender el gobierno, pero más allá que el gobierno quiera o no quiera, también hay una actitud, digamos, de los líderes. Y yo considero que hay muchos líderes positivos y que hay que rescatar. Pero el discurso, digamos, de esa actividad, yo creo que fue más en contra que a favor. Don Luis, les voy a pedir un segundo y avisar al tiro. Debido a lo que estamos haciendo, el próximo programa va a ser orientado a la inmigración y todas las causas y efectos que tiene la inmigración. Y ahora voy a continuar con dos preguntitas. Una, ¿qué cree usted referente a la cárcel de alta seguridad que querían instalar prácticamente al lado de la penitenciaría? ¿Qué opina usted de esa situación? Yo siempre he sentido, digamos, de que es poner las cárceles donde está en los centros urbanos no solamente es peligroso, yo creo que es una falta de respeto a la comunidad que vive en ese sector. Nosotros tenemos una cárcel en Puente Alto, que todos sabemos, digamos, de que es complicado, que generalmente las cárceles están en lugares más apartados inclusive alrededor de las cárceles, digamos, se empieza a construir la comunidad. Claro. Exacto. Al revés, como era la industria. Exacto. Pero, disculpa, pero yo creo que no corresponde instalar una cárcel en un centro urbano tan complicado como el que se está proyectando. Exacto. Don Gilberto, ¿usted qué opina? Poner una cárcel de alta seguridad, entonces era otro tipo. ¿Qué opina usted de instalarla en ese sector? ¿Está correcto, incorrecto? ¿Cuál es la solución? No, yo creo que una cárcel para que realmente cumpla el objetivo de ser una cárcel de alta seguridad y cumpla el objetivo final,
no puede estar en la ciudad y tiene que estar en un lugar alejado y ponérsela lo más complicado posible a la gente que está adentro. O sea, que el solo hecho de llegar a visitarlo sea complejo, que estén cumpliendo ciertas disciplina interna, o sea, que la cárcel sea un centro castigo, que no, claro, que sea un castigo que le complique organizarse, porque en definitiva todo el crimen organizado parte desde dentro de la cárcel. O sea, en el fondo la cárcel es un centro, un centro de operaciones donde se dirige el crimen organizado. ¿Usted cree que los 16 venezolanos que tenían presos en la cárcel supuesta de alta seguridad y que destrozaron las 16 celdas, esa gente requería un tratamiento diferente después de haber hecho ese hecho? O sea, las condiciones en las que deben cumplir el presidio deberían ser rigurosas. Rigurosas. A lo menos salir una o 2 horas al día y no más. Y Exacto. estar en una celda 24/7. Don Andrés, ¿usted cree que estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado interior y que se nos viene encima en la frontera y toda la situación? Yo creo que lo de las cárceles es fundamental reformar el sistema penitenciario. Nuestro sistema está absolutamente obsoleto, colapsado. Recordemos que tenemos más de 10.000 presos más, 10.000 presos en 2-3 años, saturando completamente el sistema. De 42.000 estamos pasando a arriba de 57.000. Las cárceles están absolutamente hacinadas. Y el crimen organizado está funcionando dentro de las cárceles. Y es lo que pasó en Ecuador. Se sienten más cómodos dentro de las cárceles porque no hay segmentación, porque no hay aislamiento, porque no tenemos un sistema intenso de seguridad para tener esta banda del crimen organizado. Yo visité la cárcel de alta seguridad acá. Usted sabe que la destruyeron por dentro. La destruyeron. Sí. Porque no estábamos preparados para delincuentes con ese nivel de peligrosidad dentro de las cárceles en Chile. Ojo con lo que pasó en Ecuador. Sí. O sea, para que no ocurra lo que pasó en Ecuador, Chile tiene que ponerse de cabeza a construir cárceles de alta seguridad y con los estándares suficientes para precisamente tener aislada a estas personas y que el castigo dentro sea como corresponde en relación al delito que cometieron. Y nos faltará una mano dura. Ni hablar también. Nos faltará una mano dura, pero represiva, digamos, porque estamos en la situación de que Carabineros no da abasto, no hay tantas Carabineros y necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas para controlar más fuerte y ese apoyo. Antes, no sé si ustedes se acuerdan de lo que dijo el almirante Edmundo González, que en 2 semanas liquidaba esta cuestión. Yo creo que hay que darle la posibilidad y recibir el apoyo de la Fuerza Armada. Yo creo que elabore, ni hablar infraestructura crítica. Terminales de buses, por ejemplo, yo soy de la región del Paraíso, pero por poner un ejemplo acá, Estación Central, que es tan peligroso. Labores operativas de inteligencia y de tecnología que Fuerzas Armadas puedan operar en ciertos operativos, por ejemplo, allanamiento, copamiento, ingreso a determinados barrios. Partamos por algo, pero no le tengamos miedo. Mira, si en la macrozona sur funciona y funciona bien la Fuerza Armada, en el norte también, ¿por qué no vamos a poder tener el apoyo de la Fuerza Armada? ¿Usted cree que estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia? Yo creo que hoy día absolutamente, pero si estamos en los años con mayor cantidad de homicidios en la historia. O sea, si no es perder la batalla, si lo que sorprende es que frente... Desde el año 2017, fíjate. Sí, mira, lo que sorprende es que estando frente a la peor crisis de delincuencia en la historia de nuestro país, todos sigan en sus cargos como si nada. A nadie se le mueve un pelo. Oye, a propósito de los cortes de luz que afectó tanto a la región metropolitana, también a mi región, durísimo y muy bien. Multas, procesos administrativos, amenazas para poder caducar la concesión. Pero cuando es con los propios, la vara es distinta. O sea, cuando es con los propios, mira, no, están todos haciendo lo maravilloso, está súper bien, no remueven a nadie de su cargo. O sea, me gustaría imaginar lo que hubiera ocurrido si hubiera estado el presidente Piñera. O sea, le hubieran pedido la cabeza a medio mundo. A medio mundo. Entonces, la verdad es que me sorprende, porque los equipos cuando no andan bien, tienen que haber cambios. Y esa es la autocrítica que este gobierno no ha hecho. Y yo lo lamento mucho porque eso claramente que hace que el rumbo no cambie. Bueno, voy a dar un espacio a Carlos Barberis, que va a dar su mención. Muchas gracias. Bueno, en realidad quería aprovechar la oportunidad de agradecerle a NautiGift, una empresa que se dedica a los regalos corporativos, que nos ayudaron con el engalanamiento de nuestro estudio, trayendo diferentes artículos náuticos como ruedas de gobierno, claraboyas, etc. NautiGift es una empresa chilena, una fábrica
que produce regalos corporativos tanto para las Fuerzas Armadas como para empresas. Así que le estoy muy agradecido a Nauti Guis por el apoyo que nos ha dado. Ok, gracias, Carlos. Como última consulta, señor Gilberto, ¿qué opina usted o si sería necesario acercarnos a un sistema que, entre paréntesis, es mucho más represivo que el de nosotros, como el de Bukele? ¿Qué opina usted referente a una actuación de ese estilo? O similar, digamos. O sea, yo estuve en El Salvador hace un par de meses atrás y la verdad que es más la mala propaganda que le hacen a lo que está imperando en El Salvador en la actualidad. Pero sí, yo creo que las medidas que se tomó al principio, que fue, ¿no es cierto?, hacer un copamiento territorial de las zonas de alta criminalidad, surtió su efecto y logró la captura de esos delincuentes y están en la actualidad presos. Así que me parece que eso tuvo un resultado positivo. Perfecto. ¿Y por qué dicen más propaganda que nada? Eso es interesante, ¿eh? No, porque se le ha hecho mala propaganda al sistema Bukele, pero en realidad fue lo que se hizo al inicio, y que fue, ¿no es cierto?, hacer estos copamientos territoriales con la Fuerza Armada, apresar a los sujetos y hacerle los procesos rápidos, construir la cárcel en 8 meses, que fue una cárcel de 45.000 reclusos. Entonces esas cosas se pueden copiar, lo bueno se puede copiar y no veo por qué no se podría hacer acá. Si El Salvador fue capaz de hacer una cárcel en 8 meses, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Es una cárcel prefabricada. Perfecto. Bueno, le voy a agradecer a nuestros invitados que hayan venido, a don Andrés Lonton especialmente, que viene de Valparaíso con un gran sacrificio, a don Gilberto y a don Luis, que nos acompañaron con sus opiniones, que siempre han sido enriquecedoras, y esperamos tenerlo en algún futuro en nuestro programa, y nos vemos la próxima semana con el tema que viene, la inmigración. Gracias. ¿Qué opina usted de esa situación? Yo siempre he sentido, digamos, de que es poner las cárceles donde está en los centros urbanos, no solamente es peligroso, yo creo que es una falta de respeto a la comunidad que vive en ese sector. Nosotros tenemos una cárcel en Puente Alto, una cárcel en Puente Alto que todos sabemos, digamos, de que es complicado, que generalmente las cárceles están en lugares más apartados de la... Inclusive alrededor de las cárceles, digamos, se empieza a construir la comunidad. Claro. Exacto. Al revés, como era la industria. Exacto. Pero, disculpa, pero yo creo que no corresponde instalar una cárcel en un centro urbano tan complicado como el que se está proyectando. Exacto. Don Gilberto.